En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 19, versículos del 45 al 48. Dice así: Después de esto, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y les dijo: En las Escrituras se dice, mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Todos los días Jesús enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, y también los jefes del pueblo andaban buscando cómo matarlo, pero no encontraban la manera de hacerlo, porque toda la gente estaba pendiente de lo que él decía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Muchas veces nosotros podemos llegarnos a molestar con alguien cuando nos regaña, cuando nos corrige con fuerza, cuando nos hace una exhortación a cambiar. Algunas personas incluso dentro de esa molestia que pudieran tener y bajo esa justificación y pretexto se alejan de las cosas de Dios, se alejan de la iglesia y dicen que así no se debe de comportar cierto representante de las cosas de Dios o las personas que están dentro de la iglesia. Claro es que tenemos que analizar cada situación, pero no hay que pensar que en todos los momentos Dios tiene para con nosotros un modo de hablar muy pacífico, muy tranquilo, como si nada pasara. Hay niveles, hay situaciones en las cuales se nos tiene que dar una exhortada muy fuerte para que podamos entender y a su vez hacer caso a lo que se nos está diciendo. No me gusta que me hables así, ¿por qué estás utilizando ese tono o estás utilizando esas palabras? Como les digo, tenemos que analizar sin duda cada situación. No hay que lastimar, no hay que ofender a los demás, pero sí hay que llamar la atención con cierto tipo de fuerza cuando las cosas ya se han pasado, cuando las cosas ya han sobrepasado de una situación. Dígase el caso de los mismos hijos. Algunos papás dirán que a sus hijos no los tocan ni siquiera con el pétalo de una rosa. Yo no voy a hacer con mis hijos lo que hicieron conmigo. Y que a muchos de nosotros nos llamaron la atención con palabras fuertes en el sentido de que no nos estuvieron haciendo cariñitos. Era una palabra con un tono de voz elevado. Ni siquiera estoy diciendo palabras altisonantes. Son de ese tipo de palabras que llevan un peso. Solamente el decir nuestro nombre, pero con cierto tipo de fuerza, para muchos pudiera parecer hasta ofensivo, dañino, perjudicial. No me grites, podrán decir algunos. Pero es que hay casos y hay situaciones que podrían justificarse. Necesitamos ciertamente la luz del Espíritu Santo
para saber cuándo es que se debe de aplicar este tipo de forma o de manera. Y hoy lo vemos aquí en el Evangelio. No fueron muchas las veces que Jesús trató a la gente con esta fuerza. Estamos hablando de un grupo de gente al cual ya se le advirtió, ya se le dijo, ya se le volvió a repetir, y llega el momento en el que se tiene que reaccionar de una manera. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Al correrlos, al echarlos, no podemos imaginar a un Jesús pacífico o pidiéndoles de favor que se salgan, que hagan caso, que es necesario, que por el amor de Dios no hagan ese tipo de cosas, porque están ofendiendo la casa de Dios, que es casa de oración. El templo es para enseñar la palabra, para orar. El templo es un lugar para tener un encuentro con Dios, no para hacer negocios. Si en su caso los negocios se tienen que realizar porque es necesario. La casa de Dios es una construcción, en este caso material. Para llevar a cabo esa construcción material se necesitó de lo material, del intercambio de cierto tipo de cosas para que con eso se pueda construir. No se va a construir algo material con las puras oraciones o con la pura fe. La fe nos tiene que mover a la acción. Y si bien ese tipo de cosas, la venta de estos animalitos, el intercambio de las monedas, se tiene que llevar a cabo, pero no se tiene que hacer dentro del templo. Tenemos que ocupar los lugares establecidos para las cosas que corresponden. No mezclar, no intercambiar estas posiciones. No descuidar sobre todo lo que es la oración. Si las personas ya tienen un lugar indicado, adecuado para hacer oración, pues hay que respetarlo. Personas que van a la capilla, a la parroquia para hacer oración, tenemos que respetarles también su lugar, respetarles su tiempo. De ahí también a nosotros nos corresponde ser prudentes, ya que muchas de las veces nosotros, dentro de esa imprudencia, dentro de ese ser impulsivos, hacemos o decimos cosas que pueden distraer la buena intención de aquella persona que tenía para unirse con Dios a través de la oración, de la reflexión. El templo, como una casa de Dios, o para tener ese encuentro con Dios, también debe ser condicionado para que se realice realmente como así se tiene la intención. Pero esta gente del tiempo de Jesús, con el templo de Jerusalén que se había hecho para eso, no hizo caso, no obedeció. Y ahí en el versículo 46, Jesús nuevamente vuelve a decirles, en las Escrituras dice, no es una opinión personal de la gente, no, Dios mismo lo inspiró para que se escribiera, para que quedara como algo ya establecido. Mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Hemos cambiado las cosas. Lo que ha dicho Dios ya no lo respetamos, ya no lo obedecemos. Le hemos dado un giro. Hay que conocer sin duda la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios a todos nosotros en diferentes circunstancias con relación al prójimo, con relación a lo que es la vocación de cada quien y a su vez obedecerlo? Si nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos venga en gana, obviamente estamos adulterando las cosas, estamos desobedeciendo a Dios y necesitamos nuestros regaños, nuestros llamados de atención. Hagamos caso. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no te corriges? Ya no me regañes. ¿Por qué me regañas tanto? Pues se necesitan cierto tipo de llamados de atención. Habrá situaciones en las cuales ya la persona está convencida de seguir por su camino torcido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues solamente orar por esas personas. Jesús sacó a estos vendedores, a estos cambistas del templo. Jesús quiere sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, todos aquellos sentimientos, todas aquellas cosas que no son propias
de nuestro templo. El templo del Espíritu Santo somos tú y yo. Hay que sacar sentimientos negativos. Son los que nos mueven día con día. Estoy contento, estoy triste, estoy con duda. Hay que cambiar esos sentimientos negativos que nos llevan por caminos que no son de Dios, que nos llevan por caminos que incluso nos llevan a la perdición. Hay que limpiar el templo del Espíritu Santo de los vicios. Hay que limpiar el templo del Espíritu Santo de los pensamientos. Hay que limpiar el templo del Espíritu Santo de nuestras malas palabras. El templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, puede estar manchado incluso con cosas que no son propias ni son correctas. Dígase también de las cosas de tatuajes. Dígase de las cosas que contaminan el organismo. Y es que si hablamos de cuidar el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, pues hay que hacerlo de una manera integral. También hay que analizar qué es lo que le echamos, ya sea de bebida o de alimento, que no necesariamente se está enfocando en eso el texto bíblico, pero sí nos habla del cuidado y el lugar que le debemos dar a un lugar para hacer oración, pero también del cuidado al templo de Dios. Y ahí también entra nuestro cuerpo. Los judíos se enojaron mucho. Aquellos judíos, dígase maestros de la ley, los jefes del pueblo, los fariseos, y su enojo había crecido tanto que andaban buscando la manera para acabar con la vida de Jesús. Pero dice que pues no podían porque la gente estaba pendiente de lo que Jesús decía, porque hablaba con verdad, vivía con verdad. Ya eran las situaciones ya últimas, como el de la mamá que siempre está queriendo corregir al hijo, o el papá que le llama la atención a la hija, que le dice que se porte bien, que haga las cosas bien, y llegan casos extremos y pareciera ser que los hijos, nosotros, no entendemos. Así también con nuestro corazón duro, donde muchas veces parece ser que tenemos que probar esos sabores amargos de las caídas, de nuestras desobediencias, para comenzar a entender lo que nos decían, aunque habrá algunos casos que ni así entienden, pero cada quien. Hoy Dios quiere que hagamos caso a su palabra. La Escritura dice: mi casa será casa de oración. Ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. No hagamos de los lugares de Dios algo inapropiado, algo que no corresponde a lo sagrado. Respetemos, y hay que apoyarnos de esos lugares para tener un encuentro con Dios. Yo sé que tú haces oración en tu casa, pero siempre lo más conveniente es ir a estos lugares en los que la ambientación, la estética, la estructura son idóneos para tener un encuentro con Dios. Aprovéchate de ellos para crecer espiritualmente y también purificar tu interior. La oración trae paz al corazón. La oración da estabilidad a las emociones. La oración puede traer luz a los pensamientos, y si hay luz en la mente, podemos saber qué es lo mejor para cada uno de nosotros y para los demás. No dejes que las emociones negativas se suban demasiado al punto de llegar a odiar a los que tratan de corregirte, como lo hicieron estos judíos que estaban en contra de la enseñanza y de la vida de Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa